desgranar, ¿no? Entender sin tener números todavía, más que el de la participación. Jorge, la primera pregunta es casi oftalmológica. ¿Cómo la ves? Mirá, me tengo que guiar por conversaciones que he tenido con miembros de este gobierno, con distintas fuentes, que me muestran que lo más probable es que estemos en presencia de un voto castigo importante al gobierno. Esta es la verdad, digamos, ¿no? Después veremos si esto es, qué magnitud tiene o no, porque son mesas testigos en las que el gobierno más o menos confía, pero después el escrutinio oficial puede decir otra cosa. En principio, lo que el gobierno tiene es una amarga sorpresa en el sentido de que sería una derrota más amplia de la que más o menos preveían. Me da la impresión a mí que acá empieza un poco el análisis. Me da la impresión dos o tres cosas. Primero que resultó exitoso la estrategia de Cristina Kirchner de colocar a Alberto Fernández, de tratar de lograr meter a Massa y armar, ir con una especie de peronismo unido, mientras un poco el anti-kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, iba fragmentado, porque hay algunas facciones. No sé cuánto tendrá eso que ver. Claro, la baña expert, a eso te referís. Claro, lo principal, sí, una parte de la baña, ¿no? Porque una parte de la baña es, creo que es antikirchnerista muy importante, otra parte la votaría, calculo. Lo principal que se veía eran dos esferas, como dice Pepe Nun, ¿no? Dos esferas, dos sistemas de creencias y dos modelos de país enfrentados en una polarización muy grande, y en el medio un segmento importante de independientes en los cuales la economía valía mucho. Valían también otros valores, hay otros valores que estaban en juego. Me da la impresión de que el ajuste, a ver, muchachos, digamos la verdad, cualquier gobierno que da las malas noticias que dio un gobierno como este, en general pierde las elecciones, acá en Portugal o en cualquier lado. Es más, ni siquiera es competitivo. Fue bastante competitivo porque el kirchnerismo es bastante impresentable, a pesar de que gane las elecciones, y eso lo hizo competitivo. Ahora, 800% de ajuste en las tarifas y además 5 meses de corrida cambiaria como hubo el año pasado, con una inflación muy grande y destrucción del empleo, bueno, esto es lo que me parece que en el sector más independiente, de la clase media-baja, que era a la que intentaban las dos fuerzas cautivar, me parece que es lo que más pesa según la intuición que tiene el propio gobierno a través de sus mesas de testigos, que son mesas que siempre han funcionado bien, de que los ha castigado. Esta me parece que es por lo menos para comenzar a hablar lo que me parece que está sucediendo. Me puedo arrepentir de lo que estoy diciendo si salen cifras oficiales en contra, y bueno, lo haré sin En ningún instantes problema. vamos a estar en la conferencia de prensa que va a dar el ministro Rogelio Frigerio junto a Adrián Pérez. En minutos nada más, enseguida vamos a ir allí, se está preparando todo. Allí estamos viendo la Dirección Nacional Electoral, la DINE, y en minutos conoceremos algo de los resultados oficiales, ¿no? Carlos, recién Jorge hablaba del peronismo unido, ¿no? Y pensaba en este peronismo unido que uno ya vio reflejado en las elecciones provinciales. ¿Esto de alguna manera indicaría que se replica? Sí, sobre todo, digamos, porque además de que se juntaba el peronismo, porque vos podés juntar a los dirigentes y que no vayan los votos, está claro que estaban representando una coalición que, digamos, entre esta discusión, entre si le tenías más miedo al regreso de Cristina o más miedo al ajuste de Macri, estaba claro, digamos, que todo eso lo juntaba el miedo al ajuste de Macri. Y está claro que algo de esto, como dice Jorge, se está reflejando, más allá de las mesas testigos, también en muchos lugares, digamos, ¿no? Muchos lugares que supuestamente eran un voto, yo te diría, valorativo hacia el gobierno, más allá de la situación económica, toda la zona centro, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, zonas agropecuarias, está teniendo un caudal menor al esperable, y eso, digamos, es efecto de esta mezcla de situación económica y de también, digamos, un Alberto que evidentemente generó menos temor, digamos, del que podía ser, teniendo en cuenta que era el candidato de Cristina. Y me parece que en eso estaba basado
basado parte de la esperanza del gobierno, de que efectivamente el miedo al regreso de Cristina era mayor, y el otro que se basaba el gobierno era que hubiera una participación electoral mayor a la de las primarias de 2015, y en los números que tenemos hasta acá, que dio la Cámara Nacional Electoral, fueron los mismos. Claro. Está bien, todavía le queda, digamos, el segundo partido, por así decirlo, pero de todas maneras el inicio es bien complicado, ¿no? Luis, vamos a pensar que el miedo puede ser un insumo a ser usado por los espacios políticos para asustar y movilizar. El miedo mueve. Hay cantidades de miedo que se pueden usar, digamos, el kirchnerismo ha planteado, o el espacio Todos, que esto es más ajuste, si sigue el gobierno, que más gente en la calle, digamos, ahí tenés escenas catastróficas, las reales y las potenciales e imaginarias. Del otro lado el gobierno también, básicamente Venezuela, etcétera, gobierno más autoritario. ¿Cuánto margen, cuánto miedo más tiene si el gobierno piensa, si pierde hoy, para meterle a la población que no lo acompañó de modo efectivo? ¿O la bala del miedo ya está toda usada y no surtirá efecto? Bueno, mira, el planteo que vos haces es muy interesante porque la verdad que uno podría describir el modo en que la política argentina ha construido sus identidades en los últimos, no sé, 12, 16 años, basado exclusivamente en el tema del miedo y los contrastes. Es decir, nosotros hoy tenemos fuerzas políticas que más que describirse a sí mismos con banderas, bueno, el peronismo lo tiene, pero también el peronismo tiene mucho enfrentamiento interno. Pero es decir, han construido sus identidades por oposición. La experiencia de Cambiemos es eso, es un partido que usa casi a Hegel para ejercer su construcción de identidad. Es decir, yo soy por lo que no soy, es decir, me construyo en la contraposición. Y de esa manera, entre otros elementos, se han definido mutuamente entre sí. Ahora, te diría que si los números con los cuales aparentemente están circulando y se confirmarían es, el miedo ha sido un constructor de identidad bajo una determinada situación de una economía medianamente normal para los parámetros de Argentina, ¿no? 20 y pico % de inflación, no 45, etcétera. Ha tenido, digamos, cierto límite y si bien es un factor de construcción de identidad enorme el miedo, bueno, evidentemente, como decía Carlos, lo que hay que prestarle mucha atención a la elección de hoy es que ha ocurrido, por ejemplo, en los grandes bastiones de voto de Cambiemos de hace 2 años inclusive, o de hace 4, perdón, que es toda la zona centro del país, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, donde ahí creo que se va evidentemente a sentir el efecto de lo que vos planteabas de la unificación del peronismo. Es decir, nosotros estamos teniendo hoy una elección donde hay una enorme polarización y eso también se permite porque había un tercer jugador, que era Massa en su momento unido con De la Sota, claro, que tenía un promedio de 20 puntos a nivel nacional. Cuando uno quita ese... Nosotros estuvimos pensando mucho en Massa, también creo, me hago la culpa porque después uno mira los datos, le pusimos mucha importancia a Massa en la provincia de Buenos Aires en la primera sección y probablemente fue construyendo un efecto no tan evidente en algunos lugares del interior del país, simplemente con dejar de ser un actor y con un Labaña que no logra reemplazarlo, claro, en caudal de voto. La verdad que habría que ver cómo termina Labaña hoy, porque estamos todos pensando en la diferencia del primero y el segundo, y eso también va a definir la capacidad que va a tener para cerrar la pregunta del miedo. Tenemos 11 semanas, desde hoy a la noche hasta la elección de la primera vuelta, hay que ver si es primera vuelta y final, a ver si tiene la capacidad, un caudal de votos suficiente como para compensar una diferencia grande, ¿no? Claro. Ahora, Diego planteaba hace un rato una figura interesante, y esta es para vos, Diego Cabot, porque Diego decía, Seidman, decía que tenemos por un lado la heladera, ¿no? Y todo el descalabro de la economía, por el otro lado la bóveda. Bueno, ¿qué prima más en la sociedad argentina, no? Bueno, por lo que estamos escuchando, primó más la heladera, ¿no? Está claro que prima así. Tampoco, de cualquier manera, digamos, el gobierno no podría haber construido solamente una oferta electoral fundada nada más que en una bóveda, ¿no? Y eso es un poco lo que decía, esa construcción por la oposición, yo no soy, me construyo a partir de no ser, ¿no? Sí. Me parece que ahí, si querés, si esa es un enorme reduccionismo con el que seguramente mucha gente se topó a la hora de ir a definir su voto, me parece que ahí hay un error del gobierno de no poder plantear otro tipo de discusión, ¿no? El gobierno también tuvo algunos problemas que me parece a mí que no son menores. Recién antes lo hablábamos, pero un poco
Hay que pensar que hace 2 años Cristina Kirchner, en el lugar donde es la gran electora, que es la provincia de Buenos Aires, Sí. perdió con Bullrich. Sí. ¿No? Perdió con Bullrich. No es que estamos hablando de que perdió con uno de esos candidatos con ADN provincia de Buenos Aires. No, es cierto. No, básicamente... Esteban Bullrich, Gladys González. Exactamente, Sí. perdió con ellos. Ambos después desaparecieron casi de la política, ¿no? O sea, siguieron con su trabajo parlamentario, pero desaparecieron. En ese momento la inflación era del 24,8, cerró el 2017, todavía no había llegado al 24, pero andaría por octubre por el 20, ¿no? En el medio pasó una cantidad de cosas. Pasó una crisis económica muy grande, devaluación, inflación al 54 y pico, ¿no? O 55 más o menos, anualizada. Y también pasó que se esmerilaron una cantidad de figuras del gobierno que en su momento eran voceros creíbles y presentables ante la sociedad para transmitir una cantidad de cosas que el gobierno estaba, digamos, proponiéndole a la sociedad. Fíjate vos que se pierde, Marcos Peña prácticamente no aparece, que hasta ese momento, digamos, hasta 2017, ustedes me corregirán más, pero era un personaje mucho más público de lo que fue después de la crisis. Desapareció Duhovne, desaparecieron una cantidad de figuras. Prácticamente quedó, digamos, bastante desnudo, Cambiemos desde entonces, en cuanto a figuras públicas para, por ejemplo, proponer otro tipo de cosas que no sea solamente la bóveda o la heladera, Claro. ¿no? Porque tú, digamos, esa división binaria te puede complicar. Bueno, pareciera, y esto, digamos, nosotros hablamos por boca de otros, ¿no? Porque nos gusta y estamos esperando muy ansiosos los primeros datos oficiales, pero Una estamos hora hablando... pasó, ¿eh? Por eso, estamos hablando... 22 en este momento. Exactamente, hacía Una hora sin datos oficiales. una hora teóricamente tendría que haber estado, además de este famoso requisito del 10% de estas 4 provincias. Pero lo cierto es que estamos hablando por boca de otros, pero por algunas de las bocas de las que hablamos son justamente gente del gobierno que está emitiendo un resultado peor del que esperaban, Claro, ¿no? claro. Bien, les pregunto, para no hacer algo más radial y que cada Claro. uno, el que quiera, digamos, están Levantamos más o menos la hay un mano, denominador decís vos. común que uno escucha y es que el gobierno perdió un montón de gente que por ahí lo acompañó hasta 2017 en la intermedia, donde hizo muy buena elección y probablemente tiene que ver con la economía. Es decir, hay gente que por ahí tomó en cuenta los valores de la institucionalidad, de los modos del gobierno, esta cosa que el gobierno exhibe de no perseguimos al que piensa distinto, no intervenimos el INDEC, tenemos otro ADN institucional. Y toda esa gente que por ahí valoraba eso, un momento, después del 2017, las corridas, etcétera, la ida al fondo con el peso simbólico, dijo, bueno, hasta acá pesó más eso, ahora pesa más que a mi panadería entra menos gente, que despacho menos mercadería. ¿Piensa en eso, en síntesis? Yo pienso eso, sí, exactamente. Creo, a ver, recordemos un poco la situación. Esta misma, aunque parezca mentira, este mismo votante que hoy votó a Alberto Fernández, de clase media baja, era difícil para Alberto y para Cristina. Habían hecho un análisis de que ellos sabían que la herencia económica del kirchnerismo era mala y que estaban envueltos en un tema de corrupción. Hay un instructivo dentro del propio Instituto Patria que decía, ojo que estos a los que vamos saben que nosotros hemos tenido algún problema y tenemos que ver con lo que pasa actualmente en la economía y también nos asocian con la corrupción por los medios, bla, bla, bla. Es decir, a ver, ese grupo de gente de clase media baja, clase media comerciante, bueno, los 2 primeros años se procesó la idea de que efectivamente veníamos de una irrealidad económica absoluta. Había 7% de déficit fiscal en la Argentina, cuando entregó la señora de Kirchner cuando no entregó los atributos, cuando no entregó los atributos. Y por lo tanto, le voy a creer a este gobierno que me hace doler, ¿no? Que me dice que ajustándome acá voy a llegar a la realidad y viene un nuevo momento. Creo que bajo ese imperativo se votó hace 2 años, pero claro, mientras estabas tratando de recuperarte de esa sensación, viene y te choca de frente la realidad. Es decir, hay 5 meses de corrida, hay una devaluación monumental, hay un aumento de la pobreza, hay una caída del consumo y de la producción, producto de que, bueno, a ver, producto de que, vamos a aclarar también el asunto, para que el ajuste fuera lento y gradual, había que endeudarse. Creo que estaban de acuerdo, salvo los más ortodoxos de la economía, estaban de acuerdo más o menos todos.
Al endeudarse se corría el riesgo de que un resfrío internacional hiciera volar la economía en pedazos. Bueno, eso es exactamente lo que ocurrió. Creo que un montón de gente dijo, no, está bien, no, yo te aguanté, pero no aguanto más. No aguanto más. Y bueno, cuando una parte de la población que está fuera de lo que yo digo, las esferas de valores y de modelo de país, y yo creo que hay quizás un 50-60% de la gente que tiene claro que quiere dos países muy diametralmente opuestos, pero estos están por fuera y son los que me parece que definen esta elección, que me parece que es como ir a Brasil en una copa y perder por 2-0. O sea, después en casa tenés que jugar en casa. Hay un maracanazo, se puede, pero es muy difícil. ¿No? Es buena la figura, porque es muy difícil, claro. Hay que ver cómo te va. Y hay que ver qué podés prometer. La pregunta que yo me haría es si es levantable, hasta dónde es levantable. Claro. Bueno, eso va a depender también de los datos que del nivel de la deuda. Claro. Pero eso, si es como dice el gobierno. A ver, someramente, digan cuál es un resultado levantable o no. No, bueno, Dale, yo digan. creo que, digamos, ahí uno le tiene que dar la derecha. En principio hay que ver cuál es el total que sacan el que gana, ¿no? En este caso parecía Alberto Fernández. Bueno, a ver qué tan cerca está. Pero no te olvides que después tenés más 45, ganas por un voto. Claro. O sea, si los dos salen 45,1 y 45,2, fin, se terminó, ¿no? Y además tenés un cálculo distinto de algunos votos, ¿no? Que por ahí ellos lo van a explicar. Por los votos en blanco, por los votos en blanco. Claro. Entonces decís, bueno, hay que ver, digamos, qué tan cerca quedaste o no. Lo que Jorge decía, yendo al tema futbolístico. Bueno, hay que ver si en el último minuto, cuando empecemos a ver los goles, empecemos a ver, digamos, los datos, hay un gol de visitante, ¿no? Que te posiciona distinto frente a lo que viene. No es lo mismo perder por 7, 8 puntos que perder por 4 o 5. Si te digo que hoy me imagino que a esta hora, por ahí vas al búnker de Cambiemos y si vos decís, mira, ¿qué firmás? Te firman un 4 o 5 abajo, ¿no? Claro. Y por ahí hoy al mediodía estaban pensando en una cifra mucho menor. Y habrá que ver también cómo les fue en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque siempre es histórico esto que se dice, Sí. si se pierde la provincia, se pierde la nación, si se gana la provincia, se gana la nación, ¿no? Sí, acá me parece que hay dos cuestiones. La primera es de dónde podrían salir los votos, ¿no? Y creo que hay 3 fuentes. El voto en blanco, obviamente, Sí. vamos a ver cuánto voto en blanco hay. Los que no votaron, digamos, a ninguno de los dos y que podrían ser un poco más, digamos, filo Macri en esta tensión. O sea, la participación. El voto de Spar, algún voto de Lavagna, Gómez Centurión, etcétera. Y después tenés la cantidad de gente que no fue a votar. Esta es la más difícil de predecir hoy porque la verdad es que en 2015 fue un galimatías, digamos, que esa gente contestara las encuestas y por eso nos encontramos con una foto de 37 Scioli y 34 Macri, que era difícil de prever. Entonces digo, ojo, me parece que las fuentes están. Habría que ver si, digamos, el que se quedó en la casa dice realmente tengo que salir para ir a votar a este gobierno y bueno, mala suerte. ¿Okay? Claro. Me parece que eso es, digamos, me parece que las fuentes están. Y según la diferencia, si son suficientes esas fuentes. Totalmente. Sí, No, sí. y además Claro. les agrego esto para que lo pensemos juntos e incluso lo discutamos juntos, y es ¿cuál es el gatillo que hace salir a ese señor o esa señora de la casa? ¿Seremos Venezuela? Claro, bueno, lo que tenés verán que la economía florece, fíjense ahora, hay otros ahora 12 o ahora, digo, Bueno, vas por la el economía, gobierno, vas por los miedos, ¿qué herramienta te queda en la caja? El gobierno tiene viste, vos decís, bueno, cuando un golfista termina su ronda, ¿no? Y terminó en menos tanto, Sí. y otro le quedan 2 golpes. Entonces vos decís, el que viene jugando tiene la posibilidad de ganar, pero también tiene más posibilidades de perder, ¿no? O sea, ¿quién tiene más posibilidades de perder? Bueno, el gobierno tiene mucho por hacer. En 11 semanas puede hacer, digamos, puede generar, digamos, esta sensación que la gente que se dedica a mirar los movimientos políticos lo va a entender mejor, o lo va a explicar mejor que yo, que tiene que ver con esto de que a veces hay elecciones donde los electores se dan ciertas licencias. Por ejemplo, dicen las legislativas se vota distinto a la presidencial. Claro. Entonces vos por ahí podría generar eso. Nada hace suponer que Fernández pierda votos. Nada haría suponer, ¿no? Salvo, no sé, no me puedo imaginar qué cosa ¿Usted podría piensa ser que ya ese ese espacio voto pierda está sellado, el voto de Fernández? Ya nadie se bajaría de ahí, pasaría a Macri y Pichetto. Sí, en realidad nunca existió la hipótesis de que
lo que sacara después tenía riesgo de pérdida. Por eso es tan importante la diferencia, ¿no? Claro. Y les quiero recordar que en el 2015 Macri fue presidente perdiendo la provincia de Buenos Aires en todas las instancias contra Scioli. El tema es la diferencia. El tema es la diferencia. Es cierto. O sea, él perdió tanto en la PASO como en octubre, como en la segunda vuelta. Pero el tema es la diferencia y por eso fueron tan importantes Córdoba y la participación de Aníbal Fernández como realmente, en ese sí caso sí fue una fuga de votos para el cargo de gobernador. Pero él ganó, entonces por eso el tema de la diferencia, si es descontable o no, la verdad que sí es una diferencia de más de 10 puntos. Acá la tengo los situación es muy números, compleja, perdón, ¿no? Sí. que justamente de la provincia de Buenos Aires, Scioli en las PASO sacó un 39,49, Macri un 28,99, un 29%, ¿no? En las generales, en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando, Scioli 37,13 y Macri en 2015 en las generales un 32%, es decir, perdió también, es cierto. Por eso fue tan interesante lo de Vidal, porque Vidal sacó 39, o sea, ella subió 1 millón de votos más y Macri 500.000 votos más. Mirá. De la PASO a la general, o sea que él creció una enormidad, pero Sí. ella tuvo un corte de boleta histórico. Esa situación hoy está perdiendo impacto, evidentemente, y no, en realidad la diferencia también pensaba con respecto a la elección del 2017, es que si bien Cambiemos volvió a ganar, en realidad es la primera vez en 4 años que Macri es candidato, ¿no? Obviamente no puede ser candidato porque es Claro. el presidente, pero bueno, esto muestra también algunos déficits de imagen que tenían muchos sectores del país. Ahora, y bueno, 2015 también demostró que el corte de boleta no se da tanto en las PASO y sí se da mucho más en las generales. Porque va a ¿No? votar Bueno, otro tipo sí. de gente que se Claro. agrega, ¿no? Un votante menos politizado, menos informado, por así decirlo, digamos que reacciona de una manera distinta, ¿no? Por eso el perfil es muy distinto, por eso el 75%